dice, y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que pueda irme a mi lugar y a mi tierra. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? La semana pasada hablamos, y antepasada hablamos del libro de Juan. Y el libro de Juan es, para mí, el libro más importante para mi persona. No que es el libro más importante de la Biblia, ¿verdad? Pero para mi persona es el libro más importante porque es el libro donde me habla no solamente a palabras, sino que nos habla nuestro Señor Jesucristo directamente, porque Él, ¿verdad?, tiene muchas enseñanzas. Los evangelios sabemos que están llenos de enseñanzas, pero el libro de Juan es un nivel más íntimo, se mete más al grupo pequeño que tiene el Señor de enseñanza. Y nos habla, y hace algunos días estuve leyendo Juan capítulo 13, nos habla, ¿verdad?, de la partida del Señor, que les dice, el Señor Jesús les dice, dice el libro de Juan, cuando Él estaba listo para pasar, dice el libro de Juan capítulo 13, del mundo, de este mundo, al Padre. Así que ahí nos damos, ¿verdad?, es una verdad muy grande que el Padre no habita en este mundo. Bueno, eso, ¿verdad?, obviamente ya lo sabemos, pero nos habla y nos da mucha enseñanza. Pero en este pasaje de Génesis capítulo 30, vemos la historia de Jacob, o como le cambiaron el nombre. Si miran, hermano, que tengo las uñas pintadas, no es por alguna razón rara, sino es que venía, me las pintó y no se quita. No se quita con agua y con jabón, no se quita. Ya me las quise quitar muchas veces, no se quita. Y no voy a decir, hermano, ¿verdad?, son cosas raras. No, sino que no se quita la pintura. Unas se me quitaron y otras no. Bueno, y empieza el libro de Génesis a hablar en estos capítulos de Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel. Y empieza y viene, y sabemos la historia, conocemos la historia, que dice que Jacob tuvo que trabajar para su suegro. Dice que 7 años, ¿verdad?, por su esposa, y después tuvo que trabajar otros 7 años, ¿verdad?, para la otra mujer que tuvo. Entonces ya iban 14 años, y después él le dijo, bueno, quiero tener ganado, le dijo, ¿verdad?, el ganado, porque era el ganado de su suegro. Entonces ese ganado dice que tuvo que trabajar 6 años por el ganado. Pero entonces duró 20 años, imagínense, 20 años trabajando para su suegro. Y como le dice en este versículo, ¿verdad?, dice, despídeme para que pueda irme a mi lugar y a mi tierra, ¿verdad? Porque él añoraba, ¿verdad? Tenía lo que conocemos, ¿verdad?, el mal de rancho, ¿verdad?, que él añoraba regresar a su tierra. Él quería, porque ya había pasado 20 años en una tierra extraña, y decía, bueno, quiero regresar a ver a mis padres, quiero regresar a ver a mi familia, a mi hermano, que tiene un hermano gemelo, ¿verdad? Y bueno, no eran gemelos porque no se parecían, pero eran del mismo nacimiento. Y quería regresar, y tenía ese anhelo de regresar y ver a su familia. Pero en sí, Jacob en este momento casi no tenía nada, nomás tenía su ganado. Entonces, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero usted lo puede leer en su casa de tarea, que habla y empieza a decir, bueno, Jacob empezó a decirle a Labán, me tengo que ir, ¿verdad? Y hay un versículo, el versículo 27 dice, pero Labán le respondió, si he hallado gracia a tus ojos, he percibido que Jehová me ha bendecido por tu causa. Amén. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios bendijo a Labán, no porque Labán era un personaje, ¿verdad?, un gran tipo, era un hombre, ¿verdad?, genial, no, sino que porque Jacob lo bendijo, por causa de él. Entonces, eso me da a mí entender, hermanos, que nosotros y nuestros alrededores
las personas que nos rodean pueden ser bendecidas por causa de, ya sea ellos pueden ser bendecidos por causa de nosotros, o nosotros podemos ser bendecidos por causa de ellos, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad?, no podemos menospreciar a una persona, en el sentido de que, pero es que mira, como digamos el ejemplo de Labán y Jacob. Labán, ¿verdad?, llegó Jacob, ¿y qué tenía Jacob? Tenía camellos, tenía ganado, no tenía nada. Y entonces Labán tenía tierras, tenía ganados, tenía riquezas. Pero sin embargo, la bendición, porque él ya tenía cosas, ¿verdad?, ya tenía propiedades, animales, pero sin embargo, le cayó mayor bendición, mayor riqueza, por causa de este hombre que no tenía nada. Entonces, ¿verdad?, eso es muy, muy interesante, porque nosotros medimos el diferente, miramos las cosas diferentes a las que las ve Dios. Nosotros medimos los logros por lo que se ve. ¿Verdad? Nosotros decimos, bueno, es que si hoy digamos, pongo una lista de 10 cosas que tengo que hacer. Y si acabo las 10 cosas y las hago esas cosas, esa es mi meta, ¿verdad? Si logramos esas 10 cosas, ¿verdad?, y tuvimos un buen día, tuvimos buenos logros, pero sin embargo Dios no ve las cosas igual que nosotros. Nosotros medimos los logros, digamos, en una iglesia. Si la iglesia está llena, si la iglesia hay 10,000 personas, 1,000 personas, 5,000 personas, decimos, esa iglesia es exitosa. Esa iglesia, ¿verdad?, ese pastor sabe lo que está haciendo, ese pastor, ¿verdad? Nosotros medimos así. Ahora, y hablando de las personas, nosotros miramos a una persona con un carro nuevo, con una casa grande, ¿verdad?, con mucho dinero, y decimos que esta persona ha logrado algo en su vida. Y esta persona sí es que la sabe hacer. Esta persona, ¿verdad?, sí es que es inteligente, sí es que ha logrado cosas grandes. Porque nosotros miramos lo que ven nuestros ojos. Pero Dios no mira así. Porque Dios te puede mirar sin nada y dice, tú eres causa de una gran bendición, como Jacob. Aleluya. ¿Verdad? Porque imagínense, Labán tenía propiedades, tenía ganados, y Jacob, ¿qué tenía? No tenía nada. Dice que llegó, en un versículo dice que llegó con solo el báculo que traía, un palo traía. Traía nomás un palo, y con ese era más bendecido que el hombre que tenía tantas cosas. Entonces por eso le digo, no podemos menospreciar a una persona o a fulano o a mengano. No, es que no tiene nada, y probablemente no tenga nada material. Quizás no tiene una cuenta con $1,000,000, ¿verdad? Pero quizá esa persona tiene más bendición que todos nosotros juntos. Porque Dios no mide las cosas como nosotros miramos. Nosotros ponemos una regla, ¿verdad? Este sí tiene dinero, este sí tiene prosperidad, este sí es exitoso, decimos nosotros, ¿verdad? Esta persona es muy exitosa, este hombre, esta mujer es muy exitosa. Pero sin embargo, aquel que no tiene nada puede tener mayor éxito, mayor bendición de Dios, mayores logros. Porque una cosa que debemos entender es que la palabra pobre, por ejemplo, la palabra pobre no significa pobre de no tener dinero. La palabra pobre significa infértil. Eso es lo que significa la palabra pobre. Si usted lo busca en el diccionario, ahí en el Google, viene del latín, que significa infértil. Entonces la persona que es pobre no es porque no tenga dinero. Otra cosa que andemos quebrados, ¿verdad? Que no traigamos nada en la bolsa, quizá hoy, ¿verdad? Pero el pobre es aquel infértil, el que no hace nada. El que dice, no, pero no quiero ni trabajar, no quiero ni estudiar, no quiero ni hacer un negocio, no quiero hacer nada. No quiero no quiero nada de nada. Yo nomás ando sobreviviendo, ¿verdad?, en la vida. Esa persona sí se podría considerar pobre, porque tiene una mentalidad pobre. Tiene una infertilidad en su persona. Pero sin embargo, aquella persona que ya sea por su trabajo, por su inteligencia, hace negocios,
hace, ¿verdad?, trabajos, quizá, ¿verdad?, hace cosas, quizá no necesariamente que tenga un trabajo, pero tiene ideas, esas son las claves, ¿verdad? Esa persona puede ser rica, aunque no necesariamente de dinero, ¿verdad? Porque nosotros, como les digo, medimos la riqueza, porque el que tiene más dinero, ese sí es rico, el que no tiene dinero, ese no, ¿verdad? Ese no me puede enseñar nada. Pero sin embargo, Dios dice, mire, aquí Jacob no traía nada, y sin embargo la bendición de Labán llegó por Jacob. La bendición al rico le llegó por aquel que no tenía nada. Ahora, va a decir, hermano, es como hoy, ¿verdad? Es que nosotros trabajamos con un jefe y el jefe es el que se lleva el mayor dinero y nosotros nos llevamos nomás nuestro salario. Es algo similar, pero digamos en una forma espiritual que nosotros debemos, ¿verdad?, echar nuestra cabeza a andar, a nuestra mentalidad. Como les dije hace 2 semanas, ¿verdad?, que lo que debemos hacer es abrir nuestra mente. Porque Jesús tenía ese problema grande con sus discípulos. El Señor llegaba con sus discípulos y les enseñaba, y a la media hora se les olvidó lo que les enseñó. ¿Pero por qué? Y luego el Señor les decía, mira, y no les acabo de enseñar, ¿y por qué no entienden? ¿Y acaso les tengo que explicar como les explico a la gente, aquella que están allá, aquellos que estaban lejos? Les hablaba y les decía y no entendían. Entonces venían los discípulos, que eran los que estaban más cerca del Señor, y le dice el Señor, pues nos tienes que explicar, porque no entendemos. Y el Señor le dice, bueno, ¿y acaso qué no ya les hablé? Y el ejemplo que les di, ¿verdad?, hace 2 semanas de cuando el Señor murió, les dijo, voy a morir, pero voy a resucitar, les dijo, ¿verdad? Y entonces cuando Él murió, ¿qué es lo que pasó? Se desanimaron por completo, se fueron para un lado, los otros para el otro lado, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya el Señor, ¿verdad?, falleció, ya lo mataron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabemos nada que hacer más que pescar, vamos a regresarnos a pescar, los que pescaban, y los otros que hacían otra cosa, pues se fueron a hacer otras cosas. Y sin embargo, ¿verdad?, el Señor les había dicho, imagínense, el Señor había resucitado muertos, y le dijo, bueno, no puede ser el Señor que pueda resucitar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ¿quién resucitó a Jesús? Dice la Biblia que el Espíritu fue el que lo resucitó, dice. Y entonces, hermano, llegan y nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Y no lo vamos a leer, como les digo, porque son muchos versículos. Pero, ¿sabe lo que hizo Jacob para recibir esa bendición material? Y usted lo sabe, quizás no lo ha leído, pero lo puede leer en su casa. Que dice que tuvo un sueño primeramente, ¿verdad? Tuvo un sueño y de ese sueño ahí Dios le habló. Entonces Dios le dio una idea, pero no se quedó, Él no lo dejó. Bueno, tengo una idea, tengo un sueño, a lo que Dios me dio, una visión, una palabra que Dios me dio. No la vamos a dejar ahí, sino que lo que vamos a hacer, dijo Jacob, bueno, vamos a poner manos a la obra. Y entonces le dijo a Labán, pero yo me voy a ir, pero no me puedo ir, ¿verdad?, con las manos vacías, porque ya te trabajé 6 años por el ganado, ¿verdad? Pues su esposa era otra cosa, le dijo, pero por el ganado ya te trabajé 6 años y necesito que me pagues. Y Labán dijo, bueno, pero ¿cómo le vamos a pagar si todo esto casi lo tengo por causa de él, la mayoría? Entonces lo que hizo fue que le dijo, bueno, mira, le dijo a Jacob, las ovejas y las cabras que estén manchadas, creo que eran manchadas, parece, o quizás rayadas, no me recuerdo, esas van a ser mi salario, le dijo. Y le dijo Labán, ok, está bien. ¿Y qué hizo Labán? Porque era tramposo, ¿verdad? Dice que a la noche fue y agarró y fue y se metió, ¿verdad? Que algo que nunca hacía, nunca se metía en el ganado, ¿verdad? Porque él era el jefe, ¿verdad? Y fue y se metió al ganado, y todas las ovejas, las cabras, los carneros que estaban rayados o manchados, no me recuerdo, se fue y se los llevó a sus hijos. Imagínense, se los llevó a sus hijos y así. Y yo imagino que debe haber dejado unas 2 o 3 nomás para que no se viera el despiste, ¿verdad? Y entonces Jacob fue, ¿verdad? Y miró y le dijo, bueno, ¿y dónde están todas? Porque imagínense, Jacob cuidaba el ganado todos los días. Él lo conocía el ganado, porque los cuidaba todos los días. Y entonces, y dijo Jacob al otro día, bueno, me quiere mirar la cara de tonto, ¿va? Porque yo cuido el ganado todos los días, ¿y dónde están todas las ovejas? Si no, dice que Labán se las llevó a sus hijos la noche anterior. Entonces lo que dijo Jacob, bueno, vamos a hacer algo, dijo. Aquello dijo, entonces él se acordó del sueño que tuvo un sueño, les dije. Y entonces miraba, y entonces empezó en el arroyo, dice que agarró ramas de 3 árboles diferentes,
y no me recuerdo cuáles fueron, pero agarró ramas de 3 árboles diferentes y le quitó la corteza de las ramas, ¿verdad? De los, no sé de qué tamaño fueron, y le quitó las ramas y dice que cuando los animales estos, dice que eran cuando los animales más fuertes, los robustos, que los animales que él quería, que criaran crías, cuando se empezaron a procrear, se apareaban, es que ponían las ramas, y dice que a los animales se apareaban y cuando pasaban venían los débiles al arroyo, y cuando dice, bueno, de estos animales no quiero, ¿verdad? Porque estos son débiles, entonces quitaban las ramas. Y uno se pone a pensar, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver unas ramas, ¿verdad? Al momento de que los animales se aparean. Y entonces, eso era, hermano, la obediencia que él tenía, porque Dios le había dado un sueño, Dios le había dado una idea. Entonces Jacob llegó y dijo, bueno, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que innovar, no podemos hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿verdad? Porque este hombre es muy tramposo. Él me va, si sigo así, me voy a llevar unas 4 o 5 ovejas ¿verdad? Para mi pueblo, para mi rancho, dijo. Tengo que hacer algo para que yo reciba, y mi familia, ¿verdad? Porque tenía muchos hijos, tenía mucha familia, dijo, para que yo reciba una bendición grande. Entonces, ¿qué hizo? ¿Verdad? Empezó a hacer eso. Y dice que al él hacer eso, los animales que iban haciendo, nacían con rayas o con manchas, no me recuerdo, nacían. Y entonces ahí es donde ¿verdad? Jacob empezó a recibir más bendición. Ahora sí, no él era solamente el de la bendición, sino que ahora estaba recibiendo bendición ya material. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que creerle a Dios por el sueño que le dio, y tuvo que obrar, tuvo que innovar, porque imagínense, ¿quién se hubiera pensado eso? Nadie, ¿va? Eso es algo que Dios le abrió la mente, y que él tuvo que obrar en eso, tuvo que innovar, tuvo que hacer algo diferente, porque si no, hermano, se fuera regresado a la casa de su padre sin dinero, se hubiera regresado con sus hijos y con unos 2, 3 borreguitos nomás. Pero sin embargo, de esa forma, dice que le quitó buena parte, no que se la quitó, ¿verdad? Sino que era el acuerdo que él tenía con él. Y usted puede leer todos los versículos, ¿verdad? Para que puedan entender toda la historia. Pero tuvo que hacer algo diferente. Tuvo que, ¿verdad? Porque dijo, bueno, ¿cómo le hacemos? Dijo. Entonces Dios le habló por medio de un sueño, y él dijo, bueno, vamos a orar. No podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos solamente alimentando al ganado, solamente, ¿verdad? Dándole comer, llevarlo a beber agua. Tenemos que hacer algo para que este ganado sea nuestro. Y así nosotros, hermano, que nosotros queremos bendición de Dios. Primeramente queremos la bendición espiritual, pero también queremos bendición material. Queremos bendición física también, ¿verdad? Queremos tener buena salud. Queremos tener bendición de tener paz con nuestra familia, con nuestros semejantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno, ¿verdad? Vivir en paz. No es bueno, ¿verdad? Cuando uno vive, ya sea en la familia cercana o en el trabajo, lo que sea, pero cuando hay tensión, ¿verdad? Cuando no hay paz. Entonces la gente, ¿verdad? Que uno dice, bueno, pero es que uno no se siente a gusto, ¿verdad? O como en un trabajo o algo, ¿verdad? Dice, bueno, ya no me siento a gusto. ¿Por qué? Porque no hay paz. Entonces nosotros para tener esa paz, tenemos que tener la bendición de Dios. Tenemos que tener la prosperidad, la bendición de Dios. Y entonces, dice que después salió Jacob con sus hijos y se tuvo que ir a escondidas. ¿Por qué? Porque como el hombre era muy sinvergüenza, se tuvo que ir a escondidas. Entonces, cuando él se dio cuenta, entonces dijo, lo empezó a seguir. Y mire, y lo empezó a seguir. Y yo creo, según lo que les voy a decir ahorita, yo creo que le quería hacer daño a Jacob. A sus hijas no, póngale, pero ni a sus nietos, pero le quería hacer daño, a lo mejor hasta lo quería matar. Porque dice que tuvo un sueño donde Dios se le apareció y le dijo, no le vayas a hacer daño. Entonces, si Dios le dijo eso, es porque él iba, ¿verdad? Él iba con la espada a hacerle daño a Jacob, ¿verdad? Que se le iba a matar y se iba a llevar a sus hijas, se iba a llevar a sus nietos, se iba a llevar todo el ganado.
¿Por qué? Porque le dolió. Y mire, y eso es lo más feo, que le dolió más, que le quitó el ganado, que se llevó a sus hijas, aunque eran sus esposas, ¿verdad? Pero le dolió más a este hombre cuando le quitó el ganado que cuando le quitó las 2 hijas y los nietos. Y imagínense cómo estaba este hombre, en la mentalidad, ¿verdad? Que muchas veces hay gente así, hay gente que las cosas, ¿verdad? La familia, la importancia de la familia no les importa. Esas cosas son secundarias. Pero no le toques el dinero, la cartera, la bolsa, porque ahí sí brincan, ahí sí se molestan, ¿verdad? Porque su mente, su corazón está en las cosas, ¿verdad? Materiales, de dinero. Entonces, dice que se fue Jacob, se fue con su familia, y entonces Labán lo empieza a perseguir, lo empieza a seguir, y después dice que se llegó hasta donde él estaba, y como Dios ya le había hablado, entonces le dijo, bueno, ¿verdad? Te puedes ir, le dijo. Y mire que hicieron un convenio, le dijo, vamos a poner unas piedras, y va a ser un simbolismo donde ni yo voy a cruzar para allá, ni tú vas a cruzar para acá, ¿verdad? Porque le había dicho, si tú cruzas para acá, me vas a quitar lo poquito que me queda. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer este convenio, ¿verdad? Ni tú pasas estas piedras, ni yo paso estas piedras. Y entonces, a lo que quiero llegar más después, es que, y usted lo puede buscar en la Biblia, lo puede leer en este capítulo y en el que sigue. Después dice que Jacob envía mensajeros a su hermano, ¿verdad? A su hermano Esaú, y llega y le dice, bueno, viene tu siervo, le dice, o sea, su siervo Jacob, que eran hermanos, ¿verdad? Pero se humilló delante de él, y le dice, y envió mensajeros, y después dice que envió ganado para darle a su hermano. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que ese es el momento cuando dice que se le aparece un ángel y se pone a pelear con el ángel. Y entonces, ¿verdad? Y todo eso, usted sabe la historia. Y entonces, cuando llega su hermano, que regresan los mensajeros, ¿qué le dicen los mensajeros a Jacob? Viene tu hermano. Y no venía con un carnaval, con una fiesta, ¿verdad? No venía con eso, sino que dice que venía con 400 hombres armados. Entonces, hermano, imagínense, lo quiso matar su suegro, porque venía su suegro persiguiéndolo, y ahora viene su hermano del otro lado, queriéndolo matar. Y porque no venía solo, ¿verdad? Porque dijo, bueno, este Jacob ha de venir con un ejército, me va a invadir, y era su hermano, imagínense, su cuate, su gemelo. Y viene, dice, y me va a querer quitar la tierra que me dejó mi padre. Y entonces venía este hombre con 400 hombres. ¿Y qué es lo que dijo a Jacob? Pues se puso, ¿cómo se dice? Se preocupó, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue que dice que empezó a separar los campamentos. Envió primero a los animales, ¿verdad? Después al ganado, después envió a los siervos, y después envió a los hijos de la sierva, y después los hijos de la otra sierva, y después los hijos de la esposa, y después al último los hijos de Raquel, ¿verdad? Que era la esposa de la que él dice que amaba. Y con ella estaba su hijo menor, José. Y entonces le dijo, este hombre viene, ¿verdad? Si me va a quitar el ganado, me va a quitar a los animales, y que se lleve los siervos, ¿verdad? No importa, pero dijo, pero ya más atrás, ¿verdad? Quizá su corazón cambie. No lo dice así la Biblia, ¿verdad? No lo voy a buscar así, pero ya estoy parafraseando. Y entonces, ¿verdad? Venía, dice que venía Esaú, ¿verdad? Buscándolo, persiguiéndolo a él. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jacob cuando lo mira a Esaú? Dice que se empieza a humillar delante de él, se postró delante de él, dice 7 veces. Se postraba, caminaba, se postraba, caminaba, hasta que llegó hasta él. Y cuando dice que lo miró, ¿qué hizo su hermano? Pues, ¿verdad? Le cambió el corazón. Dice que en vez de enfrentarse a él con la espada, dice que llegó con él y lo abrazó y lo besó, porque no lo había mirado por tantos años, va por 20 años. Pero sin embargo, hermano, yo quiero, ¿verdad?, que entendamos el corazón que Dios hizo, el cambio que hizo Dios en el corazón de este hombre, de Saúl, de ir
a tratar, imagínense, de matar a su propio hermano, a cambiarle el corazón completamente, ¿verdad? A abrazarlo, a besarlo. Es más, le dijo, mira, te di todos estos presentes para el ganado, le dijo a Saúl, yo no lo necesito, le dijo, yo tengo de sobra, le dijo, llévatelos. Y le dijo a Jacob, no, le dijo, eso es verdad, eso es lo que te he dado a ti. Entonces dice, como le insistió, ya se lo llevó. Pero lo que quiero, hermano, es que entendamos que este hombre tenía una bendición tremenda sobre su vida, que imagínense, Dios lo cuidó con su suegro. Su suegro lo quería matar, ¿verdad? Su suegro lo quería matar. Dios le habló y le dijo, no le hagas daño, le dijo. Y si le dijo, era porque le iba a hacer daño. Y después a su hermano, que venía con 400 hombres. Y Dios cambió el corazón de él, pero Dios no dice en la Biblia que Dios se le apareció en un sueño, que Dios le habló a Saúl, sino que Saúl dice que al ver la humillación de este hombre, de Jacob, de su hermano. Entonces eso me da a entender a mí, hermano, que Dios a veces nos libra, porque Dios habla, ¿verdad? Habla a personas bien de nosotros, ¿verdad? A veces Dios le va a hablar a tu jefe, Dios le va a hablar a tu vecino, quizá no por un sueño, quizá no por algo, pero puede ser que sí, ¿va? Pero Dios le va a hablar a personas que nos rodean y de esa forma nos van a beneficiar a nosotros. Esa es una. Pero la otra es, Dios no siempre va a hablar. A veces hay que nosotros humillarnos, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros debemos ver a nuestros hermanos como mayores que nosotros, ¿verdad? Porque yo he conocido, ¿verdad? Yo sé que usted también ha conocido gente, ¿verdad? Que se cree arrogante, que se cree prepotente, que se cree mayor que las personas. Que se cree, dice, no, es que yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Dice, se creen más altos que los demás. Y entonces, hermano, a nosotros Dios le va a hablar a la gente de nosotros, le va a hablar bien, pero como le digo, es solamente la mitad. La otra mitad es nosotros humillarnos, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad?, esperanzarnos a que Dios haga todo por nosotros, ¿verdad? Va a decir Dios, bueno, le voy a hablar bien a tu jefe, le voy a hablar bien al fulano, le voy a hablar bien a tu vecino, para que no te hagan daño, para que te bendigan, para que te ayuden, para que tal cosa. Y dice uno, bueno, y a fulano ya no le vas a hablar, no dice el Señor, no le voy a hablar a eso. Tú, si tú quieres, te tienes que humillar. Y así es, hermano, nosotros para resolver nuestros problemas, a veces, ¿verdad? Y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Por humillarnos. Porque es tan fácil, ¿verdad?, que una persona venga y diga, ¿verdad?, olvidemos el problema que tuvimos, ¿verdad?, lo dejamos atrás y ahí se queda. Tan fácil. Pero qué difícil es que la persona está sentida en el corazón contra nosotros, porque le dañamos, porque le hicimos esto, porque hablamos mal de ella, porque le decimos tal cosa. ¿Y qué tenemos que hacer? Es humillarnos, ¿verdad? Pedir perdón, quizá como Jacob, ¿verdad? Dice que se postró. No que necesariamente lo tengamos que hacer así, ¿verdad? Pero dice que Jacob se humilló, caminó y se humilló otra vez. Dice que 7 veces se tuvo que humillar. Y eso es lo más difícil, humillarse uno, ¿verdad? Porque es tan fácil, ¿verdad?, pasar desapercibidos. Pero cuando Dios dice, bueno, ¿quieres esa bendición? ¿Quieres ese cambio? ¿Quieres esa transformación? ¿Quieres esa bendición? ¿Quieres esa paz? Porque imagínense, si Jacob no se hubiera humillado delante de su hermano, no hubiera tenido paz. Y usted mira, y usted lee el pasaje, y dice que después le dijo, ven a vivir conmigo, le dijo, ¿verdad? Mira, vente para acá, le dijo. Y le dijo Jacob, bueno, le dijo, tú adelántate, y después yo te sigo. Pero no sé si le echaría mentiras o las cosas no funcionó bien, pero dice la Biblia que él se fue y que Jacob dice que se fue para otro lado. Porque eso, hermano, eso es el perdón. El perdón no es como el mundo dice, ¿verdad? Que yo perdono, pero no olvido. No, tendremos que cambiar nuestros corazones, perdonar. Pero el perdonar no significa que vas a seguir tras esa persona o tras esa cosa que nos está dañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Saúl se fue para un lado y Jacob se perdonaron, ¿verdad? Se abrazaron, se besaron, pero Saúl arrancó por su camino y Jacob dijo, bueno, ya estamos en paz, pero voy a arrancar por mi propio camino. ¿Por qué? Porque eso es el perdón, ¿verdad? Hay paz, pero, ¿verdad?, tú te vas para allá y yo me voy para mi casa, para mi lado. Y así que, hermano, eso es lo que debemos recibir el día de hoy, es que
Dios te tiene bendición grande. Pero Dios va a hablar bien de ti. Pero no solo eso, ¿va? Sino que también es nosotros humillarnos, ¿va? ¿Verdad? Si humillarnos delante de Dios primeramente, pero también humillarnos, quizá ofendimos a tal persona, quizá, ¿verdad? Quedamos mal con cierta persona, pero ¿qué es? El humillarnos, ¿verdad? Porque no podemos esperar que Dios vaya y le hable en sueños a tal persona, ¿verdad? Si queremos tener paz, ¿verdad? Es eso, es humillarnos. Amén, así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque Dios es bueno.